CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Muchas veces hablamos sobre la transformación civilizatoria que significó para nuestra especie poder encender el fuego. Al encender el fuego pudimos hacer cosas muy concretas y prácticas, como despejar zonas enteras vegetales para poder instalar nuestras civilizaciones. Pero también ocurrió algo un poco más sutil, pero muy profundo, y es que pudimos reunirnos alrededor del fuego. En ese lugar nos contamos historias, hablamos de lo que pasó antes, de lo que soñábamos hacia adelante, compartíamos la comida, manteníamos este vínculo que nos hizo permanecer y avanzar en el tiempo. El encuentro que se produjo en torno a ese fuego es probablemente la cuestión más relevante para explicar la evolución de nuestra especie sobre la Tierra. A medida que nos hemos ido encontrando, poniendo de acuerdo, dialogando, a medida que hemos compartido nuestras historias comunes, hemos podido dejar rastros, pero también soñar lo que viene hacia adelante. Hay otros fuegos en nuestra civilización. Encontrarnos en un show en vivo y cantar juntos es otra forma de compartir el fuego. Estar juntos en una gran comida donde hablamos de esos sabores antiguos que nuestra familia cultivaba y se los pasamos a las nuevas generaciones, es otra manera de encender un fuego. Y otra muy relevante es el arte. A veces se nos queda debajo de la alfombra y tantas veces la política pública no invierte donde tiene que invertir para comprender todos los elementos sutiles que nos entrega el poder compartir la belleza, el poder estar expuestos a la mirada de otro gracias a un cuadro, a una fotografía. El arte es un hilván que ha permitido también que nuestra civilización comparta sus historias y las proyecte en el tiempo. Vamos a los museos en Europa o en América y podemos ver lo que el pasado significó gracias a esos cuadros que alguien pintó, a esos vestigios que alguien dejó de lo que era la vida en su tiempo. Ese es el poder del arte, un poder que necesitamos más que nunca, porque sin palabras, a través de sensaciones, de emociones, podemos a veces conectar lo que las palabras y las ideas no conectan. En tiempos de polarización, el arte tiene un rol central para volver a unir lo que se ha desunido, que podamos emocionarnos juntos frente a la belleza de algo, conmovernos, llorar y soñar nuevamente. Por eso hoy hablaremos, entre otras cosas, del valor del arte para el encuentro y les damos la bienvenida a Pares Impares. Y vamos a permitir justamente con una iniciativa muy concreta que está uniéndonos en una causa común, sin importar el sector de donde venimos. Este proyecto no discrimina. El Metro de Santiago, la Corporación 3xI y la Banca por el Arte se unieron en torno a la Ruta del Encuentro, un concurso cultural chileno inédito que busca 21 obras para la línea 7 del Metro de Santiago. Imagínense lo que va a ser tener una obra que va a permanecer ahí, que miles y miles y miles de personas la van a poder ver, como ya ocurre con otros murales del Metro de Santiago. ¿Cómo este proyecto permite, habilita y representa el encuentro? Miranda Aspe nos cuenta más en la siguiente nota. Está el metro, con su hermosa madriguera de túneles interconectados y de trenes y de cuadros coloridos colgando de sus andenes, que ahora agrega a su trazado una nueva arteria principal. Arteria de un cuerpo más grande, que respira y se conecta a través del arte. Ese es el objetivo de la Ruta del Encuentro, el concurso cultural nacional que busca 21 obras para la línea 7 del Metro de Santiago. Este es un proyecto muy ambicioso que lo que hace es que acelera lo que ha hecho Metro Arte durante todos estos años y nos permite consolidar una ruta del arte conectada por un tema común, que es el encuentro, y permitir enriquecer el viaje de todos los chilenos que la usan, dándole otras cosas para pensar en su viaje, otras cosas para imaginarse, para inspirarse. Este proyecto es una gran epopeya, es una gran épica de que pretende que en 3 años tengamos una línea del metro que se inaugure con 21 murales
21 regalos a la ciudad. Muy significativo el que podamos estar en esta estación del metro, en Quinta Normal, para poder empezar este proyecto que efectivamente congrega a todas las instituciones bancarias de Chile. Murales como estos son los que estarán en las 19 nuevas estaciones del metro. Una convocatoria abierta a 7 artistas consagrados, 7 artistas emergentes y 7 cupos abiertos para toda la ciudadanía. Se democratiza porque es la posibilidad de muchos artistas que, siendo muy buenos, no tienen redes de contacto de poner en valor sus obras. Y por otra parte, desde el punto de vista de los espectadores, tener ese contacto con el arte, con estas imágenes, con estos imaginarios, tal vez con imaginarios surreales, les produce algo internamente. Una obra de arte no existe sin un espectador, y con el flujo y la cantidad de gente que nos da el metro, o sea, el arte toma una vida y un protagonismo increíble, y el arte además tiene la capacidad de hacerte pensar, observar, detenerte y conectar desde otras capas que quizás no tenemos tan resueltas en el día a día. La Ruta del Encuentro es una iniciativa inédita a nivel nacional que reúne actores aparentemente improbables, el mundo público, privado y la participación ciudadana. Tanto así que se creó la denominada Banca por el Arte, que aúna a las principales instituciones financieras del país, todo en un proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales. La promoción del arte no descansa solamente en el Estado, al contrario, descansa en todos los actores que vivimos nuestro país, nuestra patria. Aquí confluyen centros de pensamiento, de acción, actores privados, el mundo del Estado a través del metro y a través del ministerio. Esta es una asociación muy virtuosa. Por eso es muy importante el poder enfatizar que la colaboración público-privada, en este caso enfocada al arte, también está enfocada en otros aspectos del quehacer bancario. Pero en este caso queremos resaltar que el arte está presente también en el metro y con los bancos apoyándolo. Pienso que estas alianzas siempre son virtuosas, siempre y cuando cada uno sea respetuoso del rol que cumple el otro para que el rol general salga bien. En este caso, esta asociación permite financiar a los artistas y poder democratizar, como tú decías, ese arte, mostrándoselo a todos los chilenos, que cualquiera tomándose un metro y pagando un boleto puede llegar a ver más de 90 obras de arte en la red. En 2026 el trabajo estará enfocado en la convocatoria y desarrollo del concurso. El próximo año vendrá la selección, producción y ejecución de las obras, para finalmente en 2028 estrenar los 21 murales simultáneamente con la línea 7. La línea 7 será una revolución. 26 kilómetros, 19 estaciones y 8 comunas, 3 de ellas por primera vez con metro, Renca, Cerro Navia y Vitacura, beneficiando a más de 1,6 millones de personas. 26 kilómetros y 19 estaciones que conectarán a las personas no solo con su destino, sino con el patrimonio cultural de nuestro país. Propone unir a la región metropolitana entre el oriente y el poniente, entre realidades que aparentemente son tan distintas, pero todos son usuarios del metro, todos merecen disfrutar de propuestas artísticas. Se conectan no solamente las estaciones como medio de transporte, sino se conecta el espíritu de todas y cada una de las personas que son usuarios del metro. Por primera vez y de forma inédita, gracias a la colaboración público-privada, va a tener la posibilidad de que las estaciones tengan acceso a la cultura y las artes. Las estaciones de metro son hoy un espacio público de máxima relevancia donde se encuentran miles de ciudadanos y ciudadanas todos los días. No solamente es un elemento que favorece la cohesión social, favorece también el cuidado que tenemos que tener siempre de los espacios públicos, y mi impresión es que el arte y la cultura son dos elementos fundamentales para que esa cohesión y ese cuidado se hagan presentes en las estaciones de metro, pero también desde ahí se proyecten a los otros espacios públicos de nuestra sociedad. Inspirarnos, innovarnos e incluirnos, el lema del 3xI y una invitación a crear una cultura del encuentro, también son las categorías bajo las que se crearán estos 21 murales. La convocatoria estará disponible a partir del 15 de julio. El llamado es a volver a conectarnos, a fortalecer un vínculo desde distintos sectores, uno que se construye con el arte entre las personas y su ciudad. Vamos a ir a una pausa en Pares Impares, pero quédense en este encuentro, que es nuestra visita semanal, donde podemos compartir y proyectar lo que soñamos. Volvemos enseguida con más de Pares Impares. Cualquiera de nosotros podría llegar a la calle.
Esa es una declaración que no nos creemos mucho, pero basta una serie de eventos desafortunados para que cualquiera de nosotros esté de un día para otro en la calle, para que pasen 2 días y de pronto ya no tenga que comer, para que pasen 4 días y ya no se haya bañado y de pronto sea alguien completamente ajeno. La forma en la que nos relacionamos con las personas que viven en la calle es principalmente omitiéndolas. Muchas veces tratamos de no mirarlas porque nos duele, porque nos incomoda, porque no sabemos qué hacer. Y eso que nos pasa a escala individual, le pasa al Estado, le pasa a las municipalidades, le pasa a las regiones. Sin embargo, es un problema que crece, que aumenta, y por eso hoy queremos hablar en los momentos más duros para esas personas, cuando hace más frío, cuando la pobreza se manifiesta en su cara más cruda, con 2 personas que están involucradas en esta causa que nosotros apoyamos profundamente en Pares Impares. Uno es Claudio Rego, gobernador de la región metropolitana, y Karina Soto, directora de Juntos en la Calle. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Gracias, Paloma. Estamos en un tiempo en el que desalojar a la gente de la calle es súper popular, y en cambio tratar de buscar soluciones complejas a problemas complejos no es tan popular. Entonces, primero quisiera saber desde cada uno de sus rincones por qué este tema de las personas en la calle debiera importarnos y por qué debiera involucrarnos. Y parto contigo, Karina. Porque hay muchos afectados. Este problema no es solamente de las personas que están viviendo en la calle, es de un alcalde que está impotente porque no puede hacer otra cosa que un desalojo. Es de un médico de la posta central donde no puede hacer otra cosa que dar un alta, aunque él sabe que la persona necesita reposo. Es de un vecino que transita entre la rabia, la pena, la curiosidad, el miedo, que tiene un ruco al frente de su plaza, ¿cierto? Es el director de un colegio que un ruco se le instaló al lado y que también transita entre los valores que quiere promover entre la comunidad escolar y el miedo que le da a los niños salir. Transita en la impotencia también que tienen las organizaciones sociales cuando tienes que atender una y otra vez a la misma persona a lo largo de los años. Transita en los medios de comunicación de tener que filmar siempre los mismos rucos en los mismos lugares. O los mismos desalojos, además. Así es, atroces. Parece que no avanzamos. Entonces, por eso es tan importante mirarlo más de cerca y tener en el horizonte que hay muchos afectados hoy día en todo el mundo. Claro, no es un problema de ellos, es un problema de todos, porque además todos estamos a un grado, digamos, de un ruco en alguna comuna. No es difícil encontrarlos hoy, es una realidad que hemos visto cada vez más y probablemente a usted, gobernador, le pasa que ha visto cómo crece el problema, ¿no? Mira, efectivamente, yo diría como gobernador, nuestro leitmotiv es recuperar la ciudad para las personas y recuperar los espacios públicos. Entonces, obviamente, este es un problema para uno como gobierno regional de ver que los espacios públicos, que son para todos, son ocupados por personas que viven en situación de calle con todas las externalidades negativas que eso tiene para quienes viven ahí y para quienes transitan por ahí. Ahora, dicho eso, tú dijiste algo que es bien importante, que es que yo quiero resolver el problema. Ahora, la pregunta es, ¿lo quiero resolver definitivamente o lo quiero resolver solo temporalmente? Y yo creo que en el efectismo de las redes sociales y el inmediatismo de la política actual, lo que la gente quiere es que por ahora se saque esto de mi vista, sin resolver el problema de fondo. Nosotros tuvimos el año 2022 como gobierno de Santiago un programa en que quisimos entender mejor qué estaba pasando. Había mucho mito, son todos extranjeros, son todos no sé qué cosa, son todos delincuentes, en fin, la mitología en torno a la calle. Hicimos un programa, recogimos el río Mapocho, hicimos programa Rivera-Río Mapocho, por ambos lados, no sé, 7 kilómetros, 8 kilómetros, 2 cuadras para lado y lado. Y identificamos 157 personas, y ¿sabes lo interesante? Primero, darnos cuenta que la mayoría eran chilenos. Esta mitología que son todos extranjeros, no, la gran mayoría eran chilenos, la gran mayoría eran hombres. Yo te diría, más del 50% tenía problemas de consumo abusivo de alcohol y droga. El 90% requería alguna atención psicológica o psiquiátrica. El 33% tenía algún tema de consumo de pasta base. Entonces, ¿por qué te digo estos datos? Porque creer que porque uno lo saca y lo levanta va a resolver el problema cuando hay tanto tema de salud mental detrás, es querer tapar el sol con un dedo. Entonces, yo me hago cargo de la demanda ciudadana por despejar el espacio público porque es lo que queremos hacer y lo que tenemos que hacer.
pero yo creo que a la gente le interesa que este tema de alguna manera se resuelva y para eso tenemos que cambiar nuestra mirada de cómo lo abordamos. Avancemos un poco en ese perfilamiento porque lo que está describiendo es como una especie de torta de panqueques de problemas que nosotros siempre evaluamos desde el prejuicio. O sea, cada vez que vemos a alguien que tiene problemas con una sustancia, con el consumo problemático de una sustancia, lo metemos al tiro en el paquete como de los delincuentes antisociales cuando sabemos que el consumo problemático de una sustancia es una adicción y es una enfermedad, ¿no? Pero hay otros elementos que dijo y que yo creo que, Karina, tal vez tú tienes mejor delineado, el hecho de que sean hombres. Por ejemplo, sabemos mucho que los hombres pierden su capacidad de vincularse a medida que envejecen. Y no digo envejecen mucho, apenas pasan la curva de la universidad. Hay estudios de Gallup en Estados Unidos, por ejemplo, que demuestran que los hombres pierden su capacidad de tener amigos permanentes y frecuentes que los sostengan, cuestión que a las mujeres no les pasa, ¿no? Pero también el hecho de que tienen comorbilidades de salud mental. Evidentemente, cuando uno está expuesto a una circunstancia de ese nivel de estrés, va a desarrollar una enfermedad de salud mental y probablemente eso se agrave en la medida en que más aislado, más solo esté, porque el cerebro está hecho para estar con otros, no para estar solo. ¿Qué otros elementos nos permiten comprender mejor a esta población y desmitificar también? Es muy importante reconocer que aquí hay problemas que son de las personas, de los grupos de personas, pero también hay problemas estructurales que explican cuánta población va a haber en situación de calle en cada ciudad de Chile o del mundo. El 24 de marzo de este año salió una nueva resolución de Naciones Unidas que reconoce 360 millones de personas viviendo sin hogar en el mundo. Y la anterior había sido del año 2010 que decía 150 millones de personas. La explicación de Naciones Unidas es que los costos de la vivienda se quintuplicaron por sobre los costos de vida después de la pandemia y el acceso a la vivienda es una gran barrera estructural. Porque cuando la Universidad de Harvard abrió su centro de investigación en el 2023, ¿sabe lo que nos dijo? Mira, vamos a cruzar todas las ciudades de Estados Unidos y vamos a ver, ¿será que donde hay más pobreza hay más calle? No correlacionaba. ¿Será que donde hay más desempleo hay más calle? Tampoco. ¿Será que donde hay más droga o donde hay más afroamericanos, etcétera? No. ¿Sabes la única variable que correlacionó en 90 ciudades de todo el mundo? La accesibilidad y el precio de la vivienda. Por tanto, hoy día tú estás en un campamento y tienes muchas más posibilidades de la calle, o estás efectivamente en un hogar que tiene violencia, rompes ese hogar, la mujer, por ejemplo, se va con los hijos. Si es que tú no tienes un realojamiento rápido, que a la mujer le permita reinsertarse laboralmente y no caer en la calle, se evitan todos estos problemas, porque cuando las personas están en la calle son muy caras para el Estado. La salud mental llegan los deterioros cognitivos, los deterioros de salud y se empieza a agravar la situación. Vamos de a uno, es que de verdad es un tema que tiene muchas aristas, entonces entremos un poco en el tema del precio de vivir, ¿no? Porque este es un fenómeno que ha sido muy descrito en Europa, en ciudades muy anheladas de visitantes del mundo, Londres, Madrid, o sea, es un problema que está muy fuerte ahí en esas ciudades y también le está pasando a Santiago y tiene que ver con cómo está diseñada la ciudad y cómo se ha ido tratando de redensificar, pero eso inevitablemente ha significado que el suelo ha subido el precio, entonces cada vez es más caro arrendar y cada vez es más imposible comprar. Lo vemos en estudios de jóvenes también. Entonces ahí tenemos un problema grave donde además te dice algo, los que caigan a la calle no son los que tú pensabas, probablemente van a ser personas de clase media, o sea, por eso yo partía diciendo, cualquiera de nosotros podría llegar a la calle. ¿Cómo ven ustedes también desde el gobierno regional el problema de la vivienda? Porque más encima algo que no pueden resolver solos. Claro, yo creo que es parte obviamente del problema, lamentablemente cuando a las ciudades, entre comillas, les empieza a ir bien. Se empieza a encarecer también el costo de vivir en ese lugar. Y gente quiere llegar ahí desde otros lugares. Hay que tener políticas muy proactivas para poder no solamente construir vivienda de interés social, sino que además hacerlo bien ubicada, porque, claro, si tú me mandas a Lampa y no soy de Lampa y tengo mi trabajo en Puente Alto, la probabilidad que al final no me sirva es bien alta. Yo diría que esa es una línea, pero déjame dar un paso atrás, porque yo siento que parte de la dificultad que tenemos es un mal entendimiento del problema. O sea, esto es como un médico. Si el médico tiene un mal diagnóstico, va a tener una mal receta. Mira, primero, órdenes de magnitud. Santiago tiene 6.600 personas en situación de calle aprox. Claro, estamos hablando del 38% de las que hay en el país, que son cerca de 20.500. Bueno, esas 7.600 personas, tú dices, ok, esa es la magnitud del problema. ¿Cuál es el programa de Protege Calle del gobierno de Chile? No del gobierno en general.
280 cupos. ¿Para cuándo? Para el invierno. Entonces, tú tomas la magnitud del problema y la respuesta que da el Estado. Y lo que tenemos es una catástrofe. O sea, no hay ninguna comparación. Sobre todo cuando en nuestra experiencia, que me imagino que también la gente 3xI, de todas las fundaciones que se dedican a esto, es que al final se requiere una intervención que es un poco más larga, un poco más cara, para tener un resultado más eficaz. O sea, cuando hay presencia en el territorio, cuando hay acompañamiento, cuando hay elementos de salud mental, cuando están los temas de vivienda, tú logras resolver. De las 157 personas que nosotros intervenimos, 75 salieron definitivamente de la calle. Oye, es casi un poquito menos de la mitad. O sea, es muy bueno, pero significó una intervención prolongada en un año, con acompañamiento en el territorio, y como que pareciera que el Estado no está dispuesto a esperar un año. Lo que quiere es una solución inmediata. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es corretear a la gente en situación de calle de una comuna para otra. Y eso es una mala política de mediano a largo plazo. No resuelve el problema. Y no se hace cargo de la dignidad de las personas que están bajo alguna enfermedad o alguna carencia, pero tampoco de la demanda de la ciudad, que es ayúdeme a resolver el problema. No me lo chutee para el otro lado de la calle. Sí, vamos a entrar en el detalle. O sea, por supuesto acá lo central es la dignidad, ¿no? Pero quisiera entrar en la cuestión práctica, porque la cuestión práctica nos hace desviar la solución, nos hace patear el problema, nos hace no querer mirar. Entonces, respecto del asunto habitacional, hemos empezado a ver algunos pilotos de soluciones para colaborar con el problema profundo de alguien que no tiene casa para que la tenga, o sea, que además probablemente ni siquiera está registrado para el Estado, para poder postular, en fin. Cuéntanos un poco, Karina, algunos de las experiencias. Es importante decir que Juntos en la Calle articula a muchas organizaciones que trabajan en la calle, por lo tanto conoce muchos casos aquí y afuera. A 50 organizaciones y municipios en Chile. Actualmente hay más o menos entre 1.500 y 1.800 cupos de vivienda acompañada en Chile, financiados cerca de 1.000 por el Estado y otros financiados por privados. ¿Qué significa vivienda acompañada? Ese es un cupo en una vivienda. Pieza, tener una pieza. Claro, y una vía compartida entre 2, 3, hasta 4 personas. Eso lo que hace, y lo que ha hecho en el mundo, es una línea que se llama Housing First, que nació en los años 90 en Estados Unidos, con un psiquiatra en un hospital que recibía a las personas y que les buscaba trabajo, una serie de cosas, y las personas no salían. Y él dijo, oye, si damos vuelta a la pirámide, si a las personas no les pedimos que dejen la droga, que encuentren, si no les aseguramos un espacio propio, sobre todo en el caso de los hombres, porque ojo, cuando se rompen las familias, cuando hay problemas, ¿quiénes salen en todo el mundo a la calle? Los hombres. Entonces los hombres están muy desprotegidos. En este caso, las políticas sociales están feminizadas en todo el mundo, en Latinoamérica aún más. Por tanto, va a ser la población más frágil la que va a llegar a la calle, ¿cierto? Y lo que se hace en Vivienda Primero y en las líneas de vivienda es tomar a las personas que llevan un tiempo en la calle, 5 años o que no han ido a los albergues, y dar esta oportunidad donde ellos pagan el 30% de sus ingresos y el resto lo financia el Estado o las organizaciones. Esos modelos son muy exitosos, tanto las casas compartidas como Vivienda Primero hoy día, sobre todo para las personas mayores, porque o si no, es mucho más caro tenerlas en la calle. Ahí tú dijiste algo que también, parte de los mitos uno dice, es que esta gente no trabaja. Si trabajara, saldría a la calle, pero muchas de las personas que están en la calle sí tienen trabajo en distintos momentos del tiempo, y cuando se les da la oportunidad de tener una casa y de poder bañarse todos los días y consiguen un trabajo y pagan. Claro, se formalizan, porque imagínate lo que nos cuesta a nosotros tener un día no habiendo dormido bien. Si tú estás en la calle, durmiendo en la esquina, que muchas veces no duermes porque es muy peligroso, caminas en la noche, duermes en el día, ¿cómo vas a sostener un trabajo formal si no dormiste bien? Dormir, poder bañarse, hacer algunas cosas básicas, a ti te permite tener un espacio además de control y tener oportunidad. En esta iniciativa están incluidas más de 20 inmobiliarias en Chile, y el sector privado también se ha puesto con un modelo que hoy día es pionero en Latinoamérica. Seguimos avanzando de la mano de las instituciones públicas también, y queremos que ojalá esto se transforme en una solución, porque el día cama en Vivienda Primero cuesta lo mismo que en un albergue. La diferencia es que el Estado financia 4 meses, y Vivienda Primero lo tienen que financiar al menos 5 años para que esa persona efectivamente salga de la calle, o en unos meses, digamos. Ya, pero aquí hay una buena
noticia para un Estado que además no tiene evidentemente recursos suficientes para abordar el problema, como bien describía el gobernador, y que en el fondo nos permite creer que también hay otros modelos que pueden dar una solución. Pero quisiera entrar un poco, cuando usted cuenta que hicieron una intervención de 1 año de largo plazo, ¿puede describir esa intervención? ¿De qué se trata? Mira, primero es bien interesante porque a ver, yo vengo de una escuela de mucho territorio, ¿eh? Yo iba a las navidades en la calle, la quería pastoral universitaria cuando estaba en la universidad, y siempre entendí de que si no se estaba en el territorio era difícil hacer una intervención efectiva. Entonces, uno de los requisitos que le pusimos a esta fundación EduCere era que estuviera en el territorio. Había una casa ahí en Recoleta, muy cerca del Mapocho, donde la gente podía pasar literalmente caminando, no tenía que ir al otro lado de Santiago, ¿eh? ¿Y qué se hizo un trabajo? Primero se hizo un catastro. Entonces, no se le pidió a la gente que saliera, ¿eh? Se fue a trabajar con ella, a conocerla, cuáles eran sus problemas, un diagnóstico. Se les empezó a invitar a este lugar físico en el cual podían trabajar. Se les acompañaba. ¿Podían trabajar en ese lugar específicamente? Entonces, donde se hacía el trabajo más bien psicosocial, como de y comprender también bien cuál de era la intermediación y de facilitación del trabajo. No todos tenían trabajo, ¿eh? Hay gente que estando en la calle puede trabajar, tal como decían ustedes, y en consecuencia lo primero y lo más importante es ayudarlo a encontrar un trabajo. Pero para eso tiene que tener un lugar donde se pueda bañar, donde se pueda limpiar, tener algún taller de habilitación laboral. O sea, estamos hablando de cosas bien básicas. Bueno, cuando tú dices que casi el 50% de la gente que intervenimos salió definitivamente, pucha, es una tasa, no fueron 5 años, fueron... Espérate, y simplemente lo que hicieron fue comprender la situación y tratar de colaborar como con esas personas en sus problemas específicos. Pero era una intervención integral, o sea, había tratamiento psicológico, había tratamiento psiquiátrico, había personas que había que medicarlo, había una derivación a las personas que tenían situaciones de adicción un poquito más complejas, había los programas de habilitación para el trabajo y la intermediación laboral, o sea, era una intervención integral. Ahora, lo que tú decías a mí me hace mucho sentido, porque claro, uno cree que va a resolver un problema de verdad complejo que llevó a alguien a una situación extrema en 3 meses al año. O sea, yo me sacaría de la cabeza esa visión hiper simplificadora. O sea, yo preferiría el Estado de verdad haciendo una intervención en serio, ¿ah?, que permita eficazmente lograr que las personas salgan de la situación de calle, aunque sea más cara, que esta, entre comillas, mentolatum que nos damos todos los inviernos, de que vamos a tener tantos cupos en un albergue, pero que al final no resuelve el problema. Entonces yo siento que ahí el Estado tiene que como dimensionar, primero, hay evidencia, tanto en el tema de vivienda primero, como también de estas intervenciones de acompañamiento en el territorio por más largo plazo e integrales, que te dicen más o menos por dónde habría que ir. Vamos a entrar un poco en la herida más cruda, porque hay que tener estómago para desalojar a alguien en pleno invierno, ¿no? Estamos atravesando el periodo más oscuro del año y también el periodo más frío. Y estamos en un momento donde es muy popular sacar a la gente de sus esquinas y de sus rincones. Karina, tú has estado mucho recorriendo justamente en este momento las calles. Cuéntanos un poco cómo se está viviendo eso y a qué deberíamos estar un poco más abiertos a mirar o más sensibles a contemplar desde la compasión hoy. Desde la pandemia en adelante, sobre todo, se habían logrado muy buenos acuerdos con los municipios para que no hubieran desalojos durante los días de Código Azul. Porque si tú sacas un ruco y dejas a una persona con una frazada, esa temperatura va a bajar mucho más y tienes riesgo de morir. No todo el mundo puede caminar por la ciudad para que le suba la temperatura, que es lo que hacen las personas. Y lamentablemente, ayer en la mañana fuimos a Quilicura y había una persona fallecida en el mismo lugar donde el municipio hizo un desalojo, sin mucho criterio humanitario, creo yo, además, y sin que hubiera albergue por medio. Con el apoyo de las organizaciones y del párroco, se logró montar el primer albergue de Quilicura, que tampoco tiene recursos estatales, pero se logró montar para que eso se previniera. Entonces, ojalá dentro de las políticas locales también hay un horizonte ético a los que claramente el país ya acordó. Y lamentablemente hay retrocesos. En ese caso, este municipio y otros siguen haciendo desalojos los días de Código Azul y es muy grave porque en el fondo expones a las personas a morir. Es como si el alcalde de Punta Arenas estuviera haciendo desalojo. Eso igual no existe. Me parece bien importante mencionarlo así con mucha claridad porque
Buena parte de nuestros males proviene de la ignorancia, de la desinformación, de la falta de comprensión de los problemas profundos. Entonces, muchas personas que trabajan en municipios eventualmente reciben instrucciones desinformadas. Vale la pena que empecemos a compartir de la misma forma que sabemos que cuando hay radiación hay que echarse bloqueador o no estar expuesto al sol, o cuando hay ola de calor lo mismo, y personas jóvenes, también tenemos que entender que en Código Azul no se puede desalojar a alguien, punto. También como poner ciertos bordes, ¿no? Mira, yo estaba pensando, mientras te escuchaba, que tenemos que ser capaces de hacer de que quienes toman las decisiones al máximo nivel, que en este caso no somos nosotros, nosotros tenemos intervenciones más bien esporádicas, no tenemos una línea de trabajo especial en el tema de calle, hemos tenido estas intervenciones puntuales. Pero sí podemos hacer una articulación de todos los municipios, convocar a todos los municipios como lo hemos convocado para temas de emergencia, para temas de violencia contra la mujer, para temas de arborización de Santiago. Podríamos convocarlos para compartir buenas prácticas. Ya lo hicimos en su momento con las fundaciones. De hecho, voy a pasar un aviso porque mi hermana tiene un hogar que se llama el Refugio del Buen Pastor, en la comuna de Quinta Normal. Y yo cada vez que la escucho digo, ¿por qué el que está a cargo del ministerio no solamente no tolera lo que dice mi hermana, no invita a todos los que tienen hoy día hogares y les pregunta? Porque yo me enteré, por ejemplo, que en su momento a ella la sancionaron del Ministerio de Desarrollo Social porque aceptaba niños. Entonces me decía, pero Claudio, ¿cómo viene el papá y la mamá? Son inmigrantes, tienen 3 cabros chicos. ¿Cómo no los voy a aceptar? Por supuesto. Bueno, no, entonces, porque la norma es muy rígida, entonces no permite a los niños. Entonces, claro, el Estado dice, mira, entre comprarme el problema de tener a niños con adultos, mejor que no quiero mirar los niños y que se queden en la calle. Entonces, yo siento de repente que a quienes estamos en cargos de autoridad, especialmente en este tema, pero en todos los temas en general, nos falta calle y nos falta escucha. Y no solamente escucha al afectado, también escucha a los intermediadores, que son los que llevan 10, 20, 30 años trabajando en el problema. Ahora, tenemos roles distintos, no siempre vamos a estar de acuerdo, así es la democracia, pero por lo menos tener un espacio de escucha activa y también, yo diría, incidente. Porque cuando tú te das cuenta que el que está trabajando con la persona en situación de calle, el Estado le corta las manos por hacerse cargo de un problema que es real, tenemos un problema. Y ahí yo siento que la tecnocracia se desconecta de la realidad. Y ese es un problema recurrente de nuestras democracias, que a veces es incapaz de dialogar adecuadamente justamente con las organizaciones de la sociedad civil que están dando soluciones a problemas muy, muy complejos. Karina, se nos acerca cada año, muchas organizaciones confluyen en una noche que se llama la Noche del Encuentro. En la Noche del Encuentro, todo el mundo que quiera ir puede ir a encontrarse, y el foco concreto es ver este escenario con complejidad, con compasión, con información, con datos, para poder aproximarnos al problema desde otro lugar. Cuéntanos un poco cuándo va a ocurrir esta noche, por qué estarían todos invitados y qué vamos a vivir. La Noche del Encuentro es un proyecto que este año lo estamos haciendo en colaboración con el Gobierno de Santiago. Es una instancia en la que nosotros estamos trabajando para que las personas en situación de calle, el otro día de la Noche del Encuentro, tengan muchas más posibilidades reales de salir de la calle. ¿Por qué? Porque vamos a juntar 1.500 personas, 500 al mediodía, 1.000 en la tarde, donde van a haber autoridades, 19 empresas, 37 organizaciones sociales, 17 juntas de vecinos. Déjenme acordarme de todos los números, pero hay muchas personas convocadas, ministerios, organizaciones internacionales trabajando unidas para dos cosas. Vamos a abrir una plaza del encuentro a mediodía con la colaboración del Gobierno de Santiago, donde vamos a poner muchos servicios y trámites para que las personas en situación de calle que están durmiendo en la calle vayan, encuentren un trabajo, puedan tener su registro del anexo calle, puedan tener su carnet de identidad, y además hay todo un sector de médicos donde van a ir las clínicas y el Servicio de Salud Metropolitano, etcétera. Eso va a ser una instancia para poder como alargar los brazos que tienen los gobiernos, que siempre son limitados, para poder llegar a esta población de la mano de las organizaciones. Y en la tarde vamos a tener 1.000 voluntarios que van a salir en 200 rutas a lo largo de 19 comunas, a hacer un encuentro cercano con esta realidad que ha cambiado mucho. Ninguno de nosotros somos expertos en calle, excepto las personas que están en la calle, digamos. Y como dice el gobernador, hay que estar en la calle, ya hay que estar con los pies ahí. Vamos a renovar la ruta esa que hacía el Padre Hurtado por el Mapocho para entender qué es lo que nos está pidiendo la ciudad hoy día. Nosotros tenemos una fórmula. Cosas que quiero aclarar, ¿sí? Porque mucha gente que escucha
siente incomodidades, como ¿cómo? ¿Voy a ir a recorrer para mirar cómo es esta? Es como una especie de turismo social. Ayúdame a quitar esos prejuicios también. Es una también. jornada de voluntariado y de encuentro. Ya. Dentro de los 1000 personas también hay personas que han tenido experiencia de vivir en calle en el pasado. ¿Ya? Se suben al auto, 4 o 5 personas, van a un punto con un anfitrión, un encargado, un jefe de cuadrilla que ya conoce el territorio. ¿Ya? Por ejemplo, van a ir a la comuna de Recoleta a un albergue que está abierto. Se van a encontrar con esas personas, van a compartir una once seguramente y van a poder conocerse y conversar. Se lleva comida, claro, podemos intercambiar un espacio. Lo digo porque tenemos miedo a esas situaciones incómodas y también a finalmente estar haciendo una cuestión que sea, voy a decirlo mal, como para la foto, ¿no? O sea, como que hay algo ahí relevante en cómo se hacen las acciones de solidaridad. Estoy hablando fatal desde todos los prejuicios, pero creo que es importante para que más gente vaya, ¿no? Oye, mira, yo quiero recoger primero, decir que nosotros somos un fan de este tipo de encuentros, a propósito de pares improbables, de gente distinta, que generalmente no se encuentra en su vida cotidiana. Y claro, hay un prerequisito para ir, que es estar dispuesto a salir de la zona de confort. Sí, claro. O sea, si tú quieres rodearte de pura gente que piense como tú, que viva como tú, que no tenga problemas, que no te interpele, que no te cuestione, no vayas. Si estás dispuesto a dar un paso, esta es una manera protegida de hacerlo. ¿Ah? Entre otras cosas porque, mira, yo siempre he dicho respecto de la ciudad, lo que no se conoce no se ama y lo que no se ama no se cuida. ¿Ah? Eso vale para la ciudad, pero también vale para las personas que están en la ciudad. O sea, ¿cómo voy a yo a proteger, cómo voy a superar ese prejuicio si nunca me he dado un minuto para compartir con alguien en situación de calle? No, es una experiencia hermosa. Yo ya he ido 2 veces, pero me parece importante que las personas comprendan también sus incomodidades y que se enfrenten a ellas, pero con información. El tema de la foto, mira, una de las cosas lindas de los Terpoi es que no hay foto. ¿Me explico? O sea, esto, el que quiere, y por eso que yo siempre valoro a las autoridades que van, o vamos, a estas cosas, porque uno va, la autoridad siempre va cuando hay foto, y hay prensa. Bueno, cuando tú vas para acá, solamente te vas a encontrar con otros porque no hay prensa, no hay fotos, es solamente el encuentro humano. Y como yo pienso que la cabeza piensa donde están los pies, si queremos construir empresas, instituciones, políticas públicas más humanas y más cercanas a la gente, tenemos que estar donde están esas personas. En esta ocasión, es la gente de calle, probablemente el eslabón más vulnerable hoy día de nuestra sociedad, y yo creo que le hace bien a Santiago reencontrarse no solamente con las cosas lindas. Yo soy una amante de la ciudad, lo promuevo, me encanta decir que somos la capital del turismo de la montaña, que las actividades, pero tenemos que ser capaces de mirar nuestros dolores también, y la vulnerabilidad y la desigualdad son parte de esos dolores que hay que mirarlas no solamente con los ojos, con el corazón, y desde ahí, entre todos, alianza público-privada, construir políticas que sean efectivas. Sobre todo en un país tan bueno para hacer crecer la desigualdad como Chile, ¿no? Nosotros tenemos durante años el triste récord de seguir manteniendo brechas de desigualdad excepcionales para países como la OCDE, por ejemplo. Somos campeones de la desigualdad y eso es algo que nos ha costado mucho vencer. Y por lo mismo, Karina, me encantaría también abordar otro tipo de soluciones o otro tipo de aproximaciones que existan para intervenir la situación de personas en la calle, como la que acabamos de hablar de las viviendas compartidas, que sí están dando resultados en Chile o en el mundo. Nosotros tenemos una red de municipios en los que trabajamos un modelo que es bien simple, pero que funciona bien. Les decimos a los alcaldes, hay 3 elementos que tienen que estar juntos y trabajando para poder abordar y para poder hacerse cargo de esto. Datos, colaboración y techo. Sin esos 3 elementos juntos y unidos, tú no lo puedes hacer. Si no tienes a los patrulleros teniendo estadísticas todos los días de lo que ocurre, el primer riesgo es que desalojes una y otra vez a la misma persona. ¿Cuánto vale eso? Mucha plata. Si no tienes colaboración, ningún municipio, ningún gobierno tiene todos los recursos en ese lugar. Por tanto, tienes que tener una red activa, una red de reciprocidad, en donde tienes abiertas las puertas del municipio y en esa mesa trabaja el encargado de vivienda, el encargado de calle, el de ornato, el de seguridad, y juntos entonces se hacen cargo de un problema que es de la comuna y de una parte del territorio. ¿Hay comunas ¿cierto? que lo hagan bien como para conocer esos modelos? Hay muchas comunas. Pero cuenta una para ir a verla. Voy a nombrar algunas.
Estación Central es mi favorita, no solamente por eso, porque Felipe tiene un modelo impecable que partió yo creo hace 10 años y tiene datos, colaboración y vivienda muy articulados. Digo, porque para que manden tal vez a sus equipos a aprender de los otros. Por supuesto, ahí tenemos... Ellos, imagínate que en 3 meses no hacen más de 11 o 10 alojamientos en 3 meses, siendo que comunas como Santiago hace 238 en 3 meses. Y uno dice, ¿gastaron la misma plata? No, uno gastó mucho más y el otro tuvo más resultados. Providencia es una comuna que viene avanzando. Puente Alto había venido avanzando, estamos estimulando ojalá para que vuelva al camino en que estaba. Una comuna brillante siempre ha sido Quillota, hace muchas décadas que están trabajando ahí. Talcahuano, Arica ha avanzado un montón. Entonces tenemos Pudahuel, por ejemplo. Pudahuel partió hace poco con el alcalde y con su equipo, hemos avanzado en algunas cosas y ellos partieron. Vamos también a hacer esa buenos. nota de la gente, las comunas que han funcionado, porque bien. necesitamos más modelos para poder avanzar. Ahora, ¿te puedo decir algo respecto a eso? Mira, pero se requiere sobre todo... Mira, en los municipios yo fui alcalde 8 años, así que nada se mueve literalmente sin que lo sepa el alcalde y sin que lo quiera el alcalde, o sea, o alcaldesa. Es una entidad bastante centrada en lo que quiere o no quiere la autoridad. Por eso que la voluntad política de la autoridad es tan importante. Ahora, yo creo que si las autoridades reconocen que es un tema complejo, efectivamente uno podría convocar a una reunión en que se compartieran estas buenas prácticas. Donde yo siempre digo, nadie lo hace tan mal que no tenga algo que enseñar y nadie lo hace tan bien que no tenga algo que aprender. Totalmente. O sea, si ese espíritu lográsemos hacerlo en esta temática, que hoy día, como tú bien dices, mira, yo estuve en la mañana en el Consejo de Seguridad de la Región Metropolitana. Primera incivilidad que todos compartían, la más grave, los rucos. Entonces dice, mira, y el consumo también en la vía pública. Entonces tú dices, bueno, si es un tema tan alto en la agenda, tratemos de abordarlo de manera efectiva, pero para eso hay que pensar más allá de esta semana o de este mes. O sea, a mí me gusta lo de la estadística, pero pensando en el año, porque al final, si tú al final sacas los mismos y tienes la misma cantidad, algo estás haciendo mal. Todas estas intervenciones, de hecho, han sido a lo largo del tiempo. Lo bueno es que estamos en un súper buen momento del municipalismo. O sea, si hay algo que han estado bastante de acuerdo, han dado el ejemplo del espíritu de cohesión social, de diálogo, han sido los alcaldes últimamente. Esperemos que también en este tema puedan dar el ejemplo. Quiero cerrar porque ustedes saben que el tiempo es limitado, ya no es tan relativo como decía Einstein, así que cada uno con su experiencia en este ámbito que lo haya conmovido de manera profunda, ya sea por lo difícil o por lo esperanzadora. Una experiencia. Tú tienes muchas, Karina. Mira, hace unos años estábamos en un puente en Concepción. Una persona realmente con la pierna gangrenada. El municipio diciendo que había venido 20 veces y que la persona no se quería ir. El del hospital diciendo que esta es una persona porfiada que en realidad se iba a morir en la calle. La organización aburrida también de ir una y otra vez. Él mismo. Hasta que vino una helada gigante que casi nieva, pero nunca nieva en Concepción. Y esta persona acepta irse a una de las viviendas que estábamos abriendo en ese tiempo con el Ministerio de Desarrollo Social. Lo que más recuerdo es lo que pasó 2 meses después, donde él, después de 20 años, se atrevió a tomar el teléfono y llamar a su hija, y donde nos contó que a un hombre en Chile le daba mucha vergüenza no tener casa, porque los hombres siempre tenían que ser los proveedores, y él por muchos años estuvo como escondido y ahora recién podía llamar a su hija. Entonces, estar en la calle también es vivir con vergüenza. No poder tener esos vínculos por la vergüenza que a los hombres les da. El género aquí no es menor. Y pensar que 1 de cada 4 de esos chicos, porque a él también le pasó, él había vivido en el Sename cuando era chico. Y todavía 1 de cada 4 personas que está en la calle fue niño Sename. Tenemos que preocuparnos de los datos mucho antes de que los encontremos en el bandejón de la Alameda. Digo. Eso me da esperanza y también me conmueve de todas las cosas que pudieron haber la pasado. vergüenza, ese padre ausente, no quiso estar ausente, no podía aparecer. Sí, impresionante. Oye, una sombra y una luz. Partamos por la sombra. Recuerdo que una vez, cuando era intendente, afuera del Víctor Jara, cuando era albergue
vamos saliendo y alguien me dice, había una persona en situación de calle, en muy mal estado, pero tenía una particular que era ruso, o tenía una tez muy, muy blanca. Y me dicen, ¿tú sabes quién es ese? No, le digo yo. El papá del Chapita Fuenzalía, jugador de la Católica. Claramente no era, en el caso de él era un tema de salud mental severo, pero me dio pena porque dije, mira, o sea, yo pensé en el Chapita que no le debe faltar recursos y no debe ser un problema de recursos, sino cuando la gente tira la esponja, cuando un ser querido está tan consumido por la enfermedad. Esa es la sombra. Y la luz es que yo conocí también hace algunos años, varios años ya, a Cristo en la Calle, de la comuna de Renca, que lo fui a ver, el trabajo que realizaba, maravilloso, tú también los conoces. Pero mucho tiempo después de haber conocido el trabajo, ellos trabajaban además en coordinación con el refugio del Buen Pastor y con mucha otra gente y los bancos de alimentos. Pero yo una vez le escuché la historia a Miguel, que lamentablemente falleció, Miguel Valdivia, que él había sido una persona en situación de calle y le había dedicado ahora su vida de adulto, tenía hija, tenía familia, a otra gente en situación de calle. De un amor, de una entrega, de una esperanza que de verdad conmueve, inspira y compromete. De hecho, murió en la pandemia por estar atendiendo gente de calle, Miguel. Bueno, a eso nos dedicamos aquí. Nos dedicamos a inspirarnos, a innovarnos, a buscar nuevas salidas para todos estos temas que son temas que además nos afectan desde distintos lados a todos, pero también es una oportunidad tan grande de volver a amasar y a ablandar el corazón que a veces se nos rigidiza en la exposición permanente a algo que parece no tener solución. Nos vamos volviendo menos humanos y como decía Gabriela Mistral, eso es lo que nos falta. A los humanos nos falta más humanidad para seguir en nuestra ruta. Así que los invitamos a todos a involucrarse, a informarse. Todas estas organizaciones las pueden encontrar en Juntos por la Calle y ver de qué manera pueden aportar desde su propio rincón, como empresas, como personas o como ya instituciones. Vamos a una pausa y volvemos con más. Muchas gracias. Gracias, Paloma. La amistad es un pilar fundamental durante la vida. Es uno de los vínculos más necesarios si queremos llegar a mayores sanos de la mente y sanos del corazón. Y los niños, cuando somos niños todos, es cuando somos más expertos para tener y crear estos vínculos desde cero y a veces sin tanta excusa, ¿no? ¿Qué podemos aprender de ellos, sobre todo en tiempos de soledad, donde parece que se nos ha atrofiado la capacidad de hacer amigos? Hablamos con los expertos en la siguiente cápsula. Los conozco en el colegio y los suelo empezar a conocer conversando o como creando una amistad. Yo los suelo conocer diciéndoles, hola, ¿cómo estás? Y yo les pregunto, ¿qué te gusta? Y ahí nos hacemos amigos. Primero los saludo y les digo si quieren hacer mis amigos, jugando y sabiendo sus nombres para que así nos conozcamos. En el colegio o en mi edificio. Así uno no se siente tan solo y no se siente como despreciado por los demás. Muy importante. Hay gente con la que te puedes sentir feliz. Porque así no estás aburrida y tienes para jugar. Porque siempre dicen la verdad. Porque si no la gente estaría como que muy deprimida. Hasta aquí llega este capítulo de Pares Impares. Hemos hecho un viaje precioso por algunas de las grandes posibilidades que tenemos. Una, de volver a abrir los ojos con compasión a la vida de miles y miles de personas que de pronto cambió y no han encontrado una salida a ese círculo vicioso que termina siendo la situación de calle. Tenemos tanto que aportar y sobre todo que escarbar un poco en la sensibilidad que a veces perdemos frente a la situación, al juicio que hacemos de otros frente a la situación que vemos a veces en la calle, ¿no? Es un trabajo enorme que además tiene tremendos desafíos en un periodo de temperaturas extremas, así que a todos a abrir el corazón. Pero también hemos hecho este viaje sobre esas cosas más sutiles y sublimes que nos
inflaman de alegría y son las posibilidades de hacer proyectos colaborativos que nos permitan a todos tener una ciudad más linda, más desafiante, que nos represente, que cuente las historias de los que hemos llegado hasta aquí. Nos vemos muy pronto en otro capítulo de Pares Impares, así que quédese siempre en sintonía de CNN Chile y de nuestros distintos canales que están todo el tiempo compartiendo nuestros contenidos en YouTube, en Instagram, a través de todos los canales que ustedes tengan disponibles para comunicarse con nosotros. Nos vemos muy pronto. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.